a ideas, ideas que son tan potentes que pueden partir naciones en dos, ideas que logran que un vecino mire al otro con sospecha, convirtiendo la desconfianza en un arma. Y bueno, hoy vamos a meternos de lleno con una de las más peligrosas y persistentes de todas, el concepto de la quinta columna. Y todo, absolutamente todo, arranca con esta frase, una sola frase, cargada de amenaza, pronunciada en medio de una guerra civil brutal. Fíjense, lo que en su momento fue una declaración de estrategia militar, terminó resonando a lo largo de la historia hasta convertirse en una de las herramientas políticas más temibles que se hayan creado. En este análisis vamos a seguirle la pista a este término. Pero ojo, no nos vamos a quedar solo en la anécdota de su origen. Lo que de verdad nos interesa aquí es entender el rol de los medios de comunicación, cómo tomaron esta idea, la hicieron gigante y la transformaron en una fuerza capaz de moldear la opinión pública, y con ella, el destino de países enteros. Ok, entonces, ¿cómo le hacemos para desentrañar esto? Nuestro recorrido va a ser así. Primero, nos vamos al origen, al campo de batalla. Después, vamos a ver cómo se convirtió en este ejército de sombras en la mente de la gente. Luego, la pregunta clave, ¿quién controla el mensaje? Veremos cómo ese enemigo ha ido cambiando de cara con el tiempo. Y finalmente, cómo esta idea resurgió con una fuerza tremenda en nuestra era digital. Bueno, pues vámonos al inicio de todo. Nos situamos en la Guerra Civil Española. 4 columnas de tropas nacionalistas marchan sobre Madrid, una ciudad que se prepara para defenderse hasta el final. La cosa es que cuando le preguntan al general Mola cuál de sus 4 columnas va a ser la que tome la ciudad, su respuesta fue reveladora. Dijo que no sería ninguna de las 4 que avanzaban por fuera, sino una quinta columna. ¿A qué se refería? A una fuerza oculta, a los simpatizantes que ya estaban dentro de Madrid, listos para sabotear la defensa desde adentro. Pero claro, una idea así no explota de la nada. Necesitaba, digamos, un megáfono, uno muy potente, para que pasara de ser un comentario militar a una paranoia colectiva, a un pánico generalizado. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante porque vemos el poder de los medios en plena acción. Los periódicos y los discursos políticos no solo repitieron la frase, la transformaron, la convirtieron en un arma de guerra psicológica. ¿Cómo lo lograron? Crearon esta imagen aterradora de un ejército invisible, un enemigo que podía ser tu vecino, el panadero, cualquiera. De repente, la sospecha ya no era solo una emoción, era el aire que se respiraba. Todo esto, por supuesto, nos lleva a una pregunta clave sobre la prensa y el poder, una que sigue siendo increíblemente relevante hoy. Pensemos en esto. Cuando se habla de conflictos lejanos o de política internacional, temas que la mayoría de nosotros no vivimos en carne propia, ¿de quién dependemos? De los medios. Nuestra percepción de la realidad está moldeada por cómo nos cuentan la historia. Para entender esta dinámica, hay varias teorías. Vamos a revisar 3 de las más importantes que nos ayudan a descifrar este juego de influencias. A ver, estos 3 modelos son como lentes distintos para ver el mismo fenómeno. El de propaganda nos diría, básicamente, que los medios eran un títere de las élites para sembrar miedo. El de indexación, que solo estaban reflejando lo que los líderes políticos ya decían. Y el efecto CNN sugiere que, una vez que la idea se hizo viral, los propios medios pudieron haber presionado a los gobiernos a tomar medidas más drásticas. La verdad es que probablemente la respuesta está en una mezcla de los 3. Una vez que la idea de quinta columna nació en España, demostró ser, increíblemente camaleónica. La etiqueta se quedó, pero el rostro de ese supuesto enemigo interior empezó a cambiar según los miedos de cada época. Y esta línea de tiempo es clarísima, ¿no? Miren cómo va cambiando el enemigo. En la Segunda Guerra Mundial se apuntaba a grupos étnicos. Durante la Guerra Fría, la amenaza era ideológica, la famosa caza de brujas contra comunistas. Y más recientemente, el foco se puso en minorías nacionales en países recién formados. Y que nadie piense que esto es cosa del pasado, ¿eh? Escuchen esto. Líderes actuales, como Vladimir Putin, han desempolvado esta misma retórica para justificar la represión interna, lo que nos demuestra que esta herramienta política está más viva que nunca. A ver, si en el siglo XX los amplificadores eran la radio y los periódicos, ¿qué pasa cuando esta idea tan potente se topa con el acelerador de nuestra época? Pues sí,
Entramos a la era digital, la era de las redes sociales. Lo que tenemos hoy es una especie de tormenta perfecta, impulsada por 4 factores clave: más tensión entre países, un nacionalismo creciente, líderes populistas que viven de explotar el miedo y, por supuesto, las redes sociales, que esparcen estas acusaciones a la velocidad de la luz y sin ningún tipo de filtro. Y los blancos de estas acusaciones también se han modernizado. Ya no se trata solo de la etnia o la ideología. Ahora se habla de globalistas, se apunta a comunidades LGTBQ o a cualquiera que trabaje en organismos internacionales. Al final del día, el ataque es contra cualquiera que parezca desafiar una idea muy, pero muy cerrada de lo que significa la identidad nacional. Y las consecuencias de todo esto no son para nada abstractas, son muy, muy reales. Esta retórica destruye la confianza entre la gente, nos polariza todo día más y, en el peor de los casos, puede terminar en violencia. No es un juego de palabras, es algo que debilita a las sociedades desde adentro. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos a la pregunta del millón, la más importante de todas. En esta época en la que estamos bombardeados de información y las divisiones son tan profundas, saber distinguir una amenaza real de un fantasma creado para manipularnos es quizás uno de los mayores desafíos que enfrentamos. La pregunta clave no es si existen o no quintas columnas, sino quién decide quién es el enemigo y para qué.